Bueno, gente de YouTube, aquí nos encontramos otra vez grabando otra video reacción, solo que esta vez otra vez sobre Armapedia, realmente, sobre el cual esta vez está hablando tocando un tema bastante interesante que es sobre uno de los mayores francotiradores, bueno, de los últimos tiempos, que fue Chris Kyle, entre otros datos además. Por lo cual iniciamos ya una vez el video y dejemos a la cháchara un rato. That number is 160. Déjame ver lento. Creo que el número 160 es un número Is confirmado. the sort of number Es un número confirmado, perdón. confirmed sniper kills. Sí, Can you señora. tell me explain what it is to have a confirmed sniper kill? Well, while you're on your sniper rifle, you take a shot and the guy goes down, and you have to have witnesses verify that he is dead. I have to ask this. Por decirlo siempre tienes que tener el observador, que tanto te ayuda para calcular distancia, la caída de la bala, como también la fuerza, como si hay viento y la fuerza que tiene para no desviar el proyectil. Además que también ser encargado de confirmar si el tiro, si el disparo atinó el objetivo. Tengo que hacer una pregunta, ¿hay alguna muerte en la que te arrepientas? Question, but are there any kills Mira, you siendo franco, en conflictos como la guerra de Afganistán, donde participó él, si no me estoy, si no me estoy equivocando, primero. No, de Irak o de Afganistán fue la que participó. Bastante voy a revisar algo, investigar, no me rato, rápido. Ah, pues sí participó en el de Irak. Va, pues, hablando sinceramente, esos dos conflictos ya mencionados han sido de los más brutales que ha tenido Estados Unidos después de Vietnam. Porque técnicamente algunos francotiradores o incluso militares tuvieron que llegar al punto de disparar a niños que no pasaban una edad, bueno, a niños muy pequeños que fueron obligados o metidos con los ideales más radicales de los grupos extremistas o de las guerrillas que existían en ese tiempo. No, not at all. Por lo cual que más que un soldado se El 11 arrepienta, de sí. enero de 2013, la ciudad de Dallas y gran parte del estado de Texas se vistió de luto. El estadio de los Cowboys en El Arlington día que fue falleció él. escenario de un funeral y luego hubo un cortejo fúnebre de 320 kilómetros. Cientos de personas, la mayoría con banderas estadounidenses, se alinearon en la interestatal para ver el paso de la procesión y despedir a un héroe moderno estadounidense, Chris Kyle. Kyle no solo fue un altamente condecorado Navy SEAL, sino que se convirtió en el francotirador Una de las más mejores letal fuerzas de de la Estados Unidos, historia los de Navy Estados SEAL. Unidos. A lo largo de 4 tours en Irak, Kyle tuvo alrededor de 160 bajas confirmadas, pero los números reales serían mucho más altos según otras fuentes. Su enorme precisión, su frialdad y sus numerosas hazañas en el campo de batalla llevaron a que sus compañeros lo apodasen la leyenda, mientras que La los leyenda. iraquíes lo bautizaron como el demonio de Ramadi e incluso ofrecieron una suculenta recompensa por su cabeza. El fallecimiento de Kyle se dio en situaciones muy inesperadas e impactantes, pero antes de eso, ¿cómo Más que fue tuvo la ser un vida golpe de Chris bastante duro a Kyle? la moral de Estados Unidos haber perdido uno de sus mejores tiradores. O bueno, o un motivante o un desmovilizante. Desmovilizador, como sea. ¿Qué lo motivó a unirse a las ¿Cómo fue la filas vida de Chris militares de Kyle? Estados ¿Qué lo Unidos? motivó a ¿Cómo se unirse a las filas convirtió de en el Estados francotirador Unidos? más letal de la historia Bla, de deja leer Estados lo otro. Unidos? ¿Y cómo encontró su destino en el mismo país que juró proteger? Bueno, si quieres saber esto y más del soldado que inspiró a la película American Sniper o El francotirador, no te vayas a ninguna parte. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. En realidad, técnicamente la película trata sobre. Trata más sobre él Chris mismo. Kyle nació el 8 de abril de 1974 en Odessa, Texas. Era hijo de un diácono de iglesia y de una maestra de escuela dominical. Ajá. Desde temprana edad, Chris y su hermano menor eran llevados a cazar por su padre. A los 8 años, Chris recibió como regalo su primer rifle, un Springfield 3006 de cerrojo. Poco Entonces después es de recibió una pero. escopeta, cazando a Espérate, ese es el rifle que recibió. Aunque las películas que he visto demuestran que tiene un rifle un poco más moderno. aun cuando niño encontró su verdadera profesión, pero él no lo sabía en ese momento. Durante esos años sus víctimas eran ciervos, faisanes y codornices. Décadas Lo básico después que sus puedes cazar en objetivos Estados serían Unidos. mucho más grandes y peligrosos.
Bueno, porque en Latinoamérica puedes cazar cualquier estupidez. Porque hay una variedad de cosas, incluso que puedes encontrar en tu patio más para cazar. Chris asistió a la escuela secundaria de Midlothian, Texas. Luego asistió a la Universidad Estatal de Tarleton para estudiar gestión de ranchos y pastizales, pero los estudios nunca fueron su punto fuerte. En Digamos que comparto algo similar, pero más con ciertas materias problemáticas que involucran tanto los números. 1994, Kyle abandonó la universidad tras solo 2 años para seguir otra de sus pasiones, el rodeo. El Él rodeo. trabajó como peón de rancho y como jinete de bronco profesional. Sin embargo, su carrera no duró mucho. En un No. rodeo, Chris Kyle cayó del caballo y sufrió una severa lesión en su brazo que lo obligó a abandonar esa Ay, profesión. Durante los años lo peor es que. Lo peor es que ser montador en jaripeos y toda esa onda es jugarte la vida, porque literalmente. Algunos animales, literalmente. Algunos no tienen piedad, otros de verdad son capaces de fracturarte más que que un brazo, simples costillas, hasta el punto de dejarte incluso incapaz de volver a caminar, ya que tienes que estar frente a un animal que supera los 1000 kilos fácilmente, lo cual son 100 libras en total. Además de que si no te aplasta o te arrastra por el suelo, la segunda es que te manda a volar, y más si tienen cuernos, porque a los toros se les quitan o no, dependen, dependiendo más de quién sea el que lo críe, el que- depende de dónde se críen y su onda, por lo cual es un problema feo. siguientes, Chris Kyle se dedicó a Y disfrutar con su caballos no sé juventud tampoco mientras cómo es, seguía con su trabajo en el rancho, pero no quería pero que supondré esa que es lo mismo fuese su porque vida, quería algo igual, más. esos animales Luego de pegan bastante meditarlo fuerte. profundamente, Chris Kyle se presentó en una oficina de reclutamiento militar. Él quería entrar al cuerpo de Marines de los Estados Unidos. No obstante, un reclutador de la Marina lo convenció de que probara con los Navy SEAL. Kyle estaba pensativo, ya que odiaba el agua, pero finalmente se alistó en la Marina el 5 de agosto de 1999. Meses después se La fuerza presentó de a desembarco, entrenamiento básico en la estación la fuerza de naval de desembarco Great principal de Lakes, Estados Unidos. Illinois. También recibió entrenamiento adicional como especialista en inteligencia. Inicialmente, Chris Kyle fue rechazado por los SEALs debido a los clavos en su brazo de su herida de rodeo. Sin embargo, sus excelentes resultados le ganaron una invitación para el entrenamiento básico de 24 semanas de los SEALs en Nap Coronado, California. Finalmente, en marzo del 2001, se graduó con su clase 233 y siguió el entrenamiento de calificación SEAL que terminó en agosto de ese mismo año. Chris Ujú. Kyle había encontrado su vocación y estaba más que listo para cumplirla. Alrededor de esa Para misma probarla, época, mejor dicho. Chris Kyle conoció a su esposa Taya en un bar y se enamoraron. Se casaron poco después e iniciaron una vida juntos. Durante estos años, Chris Kyle cumplió misiones clasificadas, pero en 2003 fue asignado al equipo 3 de los SEAL. Esto como elemento de francotiradores, pelotón Charlie y más tarde renombrado Cadillac dentro del Mando Naval de Guerra Especial. El Ajá. objetivo, combatir en la guerra de Irak. En 2003, Kyle y sus compañeros SEAL se unieron a los Marines en su marcha hacia el norte de Irak, puntualmente hacia la capital, Bagdad. El trabajo de Kyle como francotirador era Ponía las posarse en peores los tejados y conflictos proteger que a había. los escuadrones de Marines de posibles emboscadas de insurgentes mientras estos iban de puerta Espérate, Bagdad creo que fue otra de las batallas sangrientas que ha tenido en la guerra de Irak. en puerta vaciando las casas de las ciudades. Cumpliendo con esa labor, Chris Kyle se vio repentinamente frente a frente con un momento que marcó un antes y un después en su vida. Tras entrar en la ciudad de Nasiria, Kyle se situó en lo alto de un edificio mientras observaba el movimiento de un convoy de Marines por la mira de su rifle de cerrojo Winchester Magnum 300. Todo parecía en orden, pero mientras Aunque tiene similitud con el R-300 ese rifle. cumplía con su labor de Aunque es un poco vigilancia, más Chris Kyle notó que una esbelto. mujer y su pequeño hijo salían de su casa y se acercaban a los Marines. Él mantuvo la mira fija en la mujer hasta que logró visualizar que la mujer metía la mano bajo su bata y sacaba una granada RKG de fabricación rusa. Al ver esto, Kyle inmediatamente recibió la orden de disparar. Sin embargo, se quedó inmóvil, dudando. ¿Podía ser algún tipo de error? Luego No voy a negar que esas situaciones donde te ponen la crisis existencial, porque yo literalmente estás apuntando a un niño con el objetivo de eliminarlo, porque anda un proyectil peligroso. Obvio que aquí tienes dos situaciones, lo eliminas, quitas una vida joven, pero si lo dejas, muchos más pierden la vida. En palabras simples, aquí tienes que jugártela de una vida por muchas, por varias. A veces quitar una vida para salvar otra. Luego de que la orden se repitiera
siquiera varias veces, con una creciente desesperación, Kyle disparó. Dando de baja a la mujer, Gracias porque eso sí te hizo hacen. lo que Gracias porque eso sí lo censura YouTube. Aunque irónicamente la película debe estar ahí. su granada explotara lejos de los Marines. Había hecho lo correcto bajo la demanda de su trabajo. Al recordar esta situación, Otro punto. ¿Qué tanto yo podía hacer esa granada a un tanque Abrams MA1? Sí que creo que es el modelo, me estoy equivocando. Supone que es el modelo A2. años después, Chris Kyle escribiría en su autobiografía lo siguiente: era mi deber disparar y no me arrepiento. La mujer ya estaba muerta. Yo solo me aseguraba de que no se llevara a ningún Marine con ella. Esa fue la primera. Siendo sinceramente, desde que cogió la granada y decidió utilizarla como un método para asesinar a otros mismos, para asesinar a los Marines, ahí fue donde se condenó inmediatamente. Meses después, Chris Kyle volvió a su hogar en Texas para pasar tiempo con su familia. Su esposa Taya había tenido un hijo. Sin embargo, él no podía evitar sentir que no estaba donde debía estar. A pesar de estar a salvo en su país y con su familia, Chris Kyle sentía que debía estar en Irak, donde la guerra continuaba. Y esto, mis amigos, es un tema importante del que Ah, hablaremos más adelante en este mismo video. los Ya traumas en que generó esa guerra a 2004, varios Chris soldados. Kyle se anotó para un segundo tour, esta vez en la zona de Fallujah. Al volver a Irak, Chris Kyle se dio cuenta de que los enemigos se habían Otra vuelto de las sangrientas batallas que notoriamente tuvo. más peligrosos, estaban más organizados y mejor armados. Lo que antes eran revólveres viejos, ahora eran RPGs. Esta tendencia solamente crecería con los años, como el mismo Kyle descubriría en su tercer y cuarto tour en Ramadi y Bagdad, respectivamente. Ajá. La reputación de este francotirador que protegía a sus compañeros desde los cielos creció rápidamente. Primero se ganó el apodo de leyenda entre su equipo. Si bien este nombre fue inicialmente puesto de chiste, no pasó mucho tiempo para que Chris Kyle demostrara que estaba más que bien puesto. Las hazañas y la alta letalidad de Chris Kyle tampoco pasaron desapercibidas en el lado enemigo. Este fue apodado el demonio de Ramadi por su determinante y sanguinario accionar en la lucha por esta ciudad. Poco después, los insurgentes iraquíes ofrecieron una recompensa de unos $20,000 por su cabeza, Utilizando la desesperación de la gente para salir de la pobreza, valiente eliminar tu objetivo, a tu enemigo, principalmente. la cual posteriormente sería elevada a 80,000. Chris Kyle se tomó esto con Bastante humor alto. y dijo en una entrevista: me preocupaba que mi mujer me entregara para cobrar esa plata. A Eh, pesar de los chistes, el matrimonio de Chris con Taya no estaba en su mejor momento. Ellos habían tenido una hija y Taya comprensiblemente no podía entender cómo su marido prefería ir al infierno una y otra vez. buena pregunta, cierto. Pero eso ya es más por un estrés postraumático que generarte, porque, mira, yo es como dije, esa batalla de Irak ha sido una de las más violentas, sangrientas que tuvo Estados Unidos en su historia, en las cuales se escucha de todo, de intercambio de disparos, explosiones y más con que habían, y más lo de los coches bombas o de las minas enterradas que eran un problema masivo para los soldados. Incluso teniendo una superioridad tecnológica y militar contra ellos, sus enemigos supo hacerlos sangrar a través de la guerra de guerrillas, utilizando, ya que conocía mejor el entorno, lo cual lo aplicaron bastante bien y terminó generando la cantidad de heridas, la cantidad de bajas que perdió Estados Unidos en esa guerra. En vez de quedarse en casa con su familia. Ni siquiera Chris Kyle sabía explicar con certeza por qué volvía una y otra vez a Irak, aunque en gran parte se debía a que sentía la obligación de proteger a sus compañeros Marines. Su último tour fue sin duda el más sangriento. Ya como un líder indiscutido entre las tropas estadounidenses, Chris Kyle se enfrentaba a interminables y peligrosas peleas que, Ajá. una vez tras otra, ponían su vida en la línea. Sin embargo, esto no reducía la letalidad de Chris Kyle, sino que solo le engrandecía. Tal es así que su hazaña más recordada ocurrió en 2008 en Ciudad Sadr. Mientras este vigilaba desde el segundo piso una casa en las afueras de un pueblo, observó por la mira de su punto 338 la púa a una persona que se movía en el tejado de un edificio de una sola planta. El hombre no hacía nada, o al menos no parecía hacerlo. Estaba ubicado en el borde del siguiente pueblo a Hay que más de mantener las 2 apariencias kilómetros. para Cuando evitar el ser convoy del detectado. ejército estadounidense se acercó al pueblo horas después, Chris Kyle volvió a mirar hacia esa lejana azotea. El hombre seguía ahí, pero ahora parecía estar armado con un RPG. Kyle apuntó, pero disparar era demasiado arriesgado. Las chances de acertar esa distancia eran muy bajas y el disparo delataría su posición. Al mismo tiempo, no disparar podía significar que algunos soldados serían dados de baja. Chris Kyle decidió apretar el gatillo. A través del visor de su arma, vio cómo el iraquí cayó del techo de ese edificio a 1920 metros de distancia.
Este fue el 10º disparo mortal más largo del mundo confirmado por un francotirador. Sin embargo, Kyle se mantuvo Exactamente. humilde y posteriormente lo clasificó como un disparo muy afortunado. Y es que las hazañas y los récords nunca Cierto, parecieron porque interesarle mucho. lograr pegar a esa distancia es un milagro, una suerte que debes tener, valiente, lograr pegar a esa distancia que mencionaba. Mucho a Chris Kyle. Cuando superó a Chuck Mohiney como el francotirador Entonces, estadounidense con más vacas, 200, él siguió insistiendo que no le interesaban las 200 vidas bajas que con había francotirador. tomado, sino las que había salvado con sus balas. El número de bajas al que llegó Kyle durante su servicio es aún motivo de discusión. La cifra más difundida son 160 bajas. Sin embargo, estas se tratan solo de las bajas confirmadas, aquellas que fueron corroboradas oficialmente o a través de un testigo imparcial. Pero se cree que el número real es más alto. Se ha hablado de 200, de 250 o más. El mismo Kyle afirmó Ajá. en algún momento haber dado de baja a 320 enemigos. Muchos detractores del francotirador, por el contrario, afirman que Kyle infló de manera excesiva las bajas que realizó. De cualquier manera, es indudable que Kyle es el francotirador con más bajas en la historia de Estados Unidos. Exactamente. Entre sus armas destacan 4 utilizadas para A ver, distintos ¿cuáles son? tipos de Quiero ver. misiones. Para patrullar, Chris Kyle utilizaba el rifle semiautomático MK-11 de MK11, 7.62 mm 7.62 TAN tal. o el rifle MK-12 en 5.56 mm modificado con un receptor inferior de un M4A1 para contar con una culata plegable y disparo automático. También solía usar un Remington MK-13 Interesante. Mod 0 calibre .300 Winchester Magnum. Para disparos a Bueno, larga distancia, Kyle eligió varios rifles con recámara en bastante bonito, es horrible. Ah, .338 la Fuga Magnum. Su favorito era el Macmillan TAC Macmillan Attack 338. A pesar 378. de su indudable talento y de su innegable deseo de lucha, Chris Kyle dejó el ejército con una baja honorable en 2009, tras un ultimátum de su esposa Taya. Hasta ese punto, Kyle había F. sobrevivido a 2 heridas de bala y a 6 ataques con artefactos explosivos improvisados. Sabía que Eso su es tener suerte se suerte. acabaría tarde o temprano, y que su matrimonio también tenía los días contados si se quedaba en Irak. Chris Kyle volvió con su familia en Midlothian, Texas, pero tuvo muchos problemas para reinsertarse en la vida civil. Se sentía sin objetivo, extrañaba la camaradería de sus compañeros, no sabía Ay, se entiende, cabal. Sin ningún motivo para seguir. Bueno, sin un motivo principal para seguir luchando, batallando, como se diga. O por seguir viviendo, a veces se pierde el sentido de la vida, la razón. Intentando hacer otras cosas, ya que no sentí lo mismo haciendo lo otro. no ser un SEAL. Incluso en su autobiografía declaró que si su familia no lo necesitaba, él volvería a los SEAL y a la guerra inmediatamente. Está comprobado que Chris Kyle fue víctima de un enemigo invisible en los soldados veteranos, pero muy presente, y el cual no tiene cura: el Exact- estrés postraumático. Según Exactamente. informó su esposa, Kyle Porque es demasiado. Mira, como dije, demasiado estar escuchando disparos, escuchar demasiados intercambios de disparos, explosiones, bla bla, o incluso escuchar ese llanto de tristeza, de agonizamiento, entre otras ondas, incluso de furia por perder compañeros. Era trauma que genera. gritaba en sus sueños, no podía relajarse como civil, dejó de ejercitarse, bebía en exceso, se metía en Sí. peleas y tenía hambre de más servicio militar. En su autobiografía, Chris Kyle escribió que al regresar de su primer Ajá. despliegue se metió debajo de su escritorio después de que la alarma de seguridad de su casa comenzara a sonar accidentalmente. Esto desencadenó un recuerdo de un ataque de misiles Scud en Kuwait que le tocó vivir. Es muy posible que el fuerte código de machismo de Kyle lo llevara a negar su propio trauma, pero vaya que cumplió Exacto. muchos de los indicadores. No obstante, a pesar de tener este problema mental, Kyle encontró una nueva manera de proteger y ayudar a sus compañeros de servicio que tenían problemas similares o que habían quedado inválidos por heridas de guerra. Ah. Kyle dedicó mucho de su tiempo a realizar actividades y obras para los veteranos de guerra. Incluso donó gran parte de los beneficios de su autobiografía American Sniper a las familias de compañeros caídos en combate y organizaciones benéficas para veteranos heridos. Simultáneamente, Exactamente. hizo lo posible para devolverle a su propia familia los años perdidos. Logró salvar la relación. Cierto, porque el intente pasar tanto tiempo en los conflictos, perdes más tiempo de vida, ya que el intente te vuelves viejo, te vuelves viejo cada batalla, más. Tras cada batalla te vuelves más viejo. Y el tiempo que perdiste con aquellos que tanto amas o por quienes tanto luchaste por proteger, no lo puedes recuperar.
comparación con talla y luchó por convertirse en un padre ejemplar. Llevaba a su familia a ver partidos de fútbol americano, los acompañaba a todo tipo de actividades e incluso le Ajá. enseñó a su hijo a cazar. No obstante, el 2 de Repitiendo una febrero de tradición. 2013, Chris Kyle y su amigo Chad Littlefield fueron a un campo de tiro con Eddie Ray Ruth, un veterano de la Marina que De no. sufría de trastornos de estrés postraumático. Eddie Ray Ruth había estado internado 2 veces en hospitales psiquiátricos en los meses anteriores, y Eso su de los familia peores. creía que una salida con la leyenda Chris Kyle podía ayudar. No, esos son de los peores. Cuando gente que sufre de trastorno postraumático son de los peores, porque literalmente la agresividad está a un punto bastante alto donde literalmente no sabes controlarla, y igual que otras emociones, porque literalmente ha soportado un trauma bastante fuerte. Ayudarlo. Sin embargo, Ya que no soy el viaje médico diciendo, comenzó de mala oye, no manera soy y médico, digo las terminó cosas que el abrupto. ente Inmediatamente esté Kyle y su asimilando más o amigo menos el tema. Littlefield notaron que algo no andaba bien con Ruth. Durante el viaje al campo de tiro, Kyle escribió a su amigo por mensaje que este tipo estaba completamente loco. Littlefield respondió, cuida mi 6, que en jerga militar significa cuida mi espalda. Trágicamente, Kyle no pudo cumplir con esa última misión. Ah, Minutos después de ese mensaje, Eddie Ray Ruth asesinó a Chris Kyle y a Littlefield con una pistola de calibre 45 y una pistola Sig Sauer de 9 milímetros respectivamente. En un irónico giro del destino, luego de pasar tantos años en el infierno, Chris Kyle encontró su final en el país que juró defender, en manos de un uno de loco. los compañeros que procuró proteger. Luego del crimen, Eddie Ray Ruth fue a la casa de su hermano donde confesó antes de intentar escapar infructuosamente. Ruth fue capturado, eventualmente encontrado culpable y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Nunca se esclarecieron los Eso es, motivos del crimen. Ruth eso es tener un poco de piedad, aunque técnicamente, porque en el peor de los casos, haber ejecutado a alguien de suma importancia como a Chris Kyle, que le han condenado al tipo a cadena perpetua, no a cadena perpetua, sino a cadena, a la pena de muerte, a la pena máxima. Pero como saben, mencionaron que el tipo sufría de trastorno postraumático, por si estaba enfermo mentalmente, no estaba en sus mejores cabales, lo cual llega a que el crimen se minimice bastante, haciendo un poco, no justo, bastante por decirlo, porque realmente el tipo no está, como dije, no está en sus cabales. No es alguien de quien te puedas esperar ni tampoco confiar sabiendo que el cliente era alguien extremadamente peligroso o con quien tienes que tener cuidado, ¿no? Entre otras cosas, ¿verdad? solo dijo que lo hizo porque Kyle y Littlefield no le hablaban en el auto, lo cual deja ver lo grave de su Ese problema es el mental. problema, porque está Durante los días extremadamente loco. siguientes, todo el estado de Texas y Estados Unidos reaccionó con pesar ante el trágico crimen. Diversos homenajes se realizaron en memoria de Chris Kyle más allá de su Remembering multitudinaria a hero. funeral. La figura de este francotirador quedó impregnada en la sociedad estadounidense, más aún luego del estreno de la película American Sniper, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por el actor Bradley Cooper. Una historia curiosa de la película de Cierto. American Sniper es que Clint Eastwood junto con Bradley Cooper tuvieron que ir a la casa del padre de Chris Kyle para pedirle permiso de hacer una película de la vida de su hijo. El padre de Chris Kyle les dio luz verde no sin antes ver a Clint Eastwood a los ojos y decirle lo siguiente: falten el respeto a mi hijo y desataré el infierno sobre usted. Se la Tanto dejaste Eastwood clara. como el actor Bradley Cooper que interpreta a Kyle le aseguraron que no harían nada que causara angustia a la familia. Por supuesto, la leyenda de Chris Kyle también despertó polémicas. Más allá de los Ajá. cuestionamientos morales y políticos de sus acciones, se ha señalado también sus repetidos dichos y expresiones de carácter racial para con los árabes y con los musulmanes. Al mismo tiempo, varias de las historias de su autobiografía han sido puestas en duda. Incluso una que narraba una supuesta pelea con el ex gobernador de Minnesota, Jesse Ventura, desembocó en una demanda legal que se resolvió años después de la muerte de Kyle. Indiferentemente de esto, muchos estadounidenses consideran a Chris Kyle un héroe nacional. Tal es así que en 2015 el gobernador Bueno, el viejo vino de Texas y no voy a decir nada de ahí porque siendo franco, por una razón, siempre en las zonas del sur hay un montón de gente no agraciada con cierto tipo, no agraciada con ciertos tipos de personas por ciertas motivaciones personales y bla bla. Pero de ahí no va a quitar que el tipo fue uno de los mejores tiradores que ha tenido Estados Unidos. Entonces, de Texas decretó el 2 de febrero como el Día de Chris Kyle, un día que aún es festejado por numerosas personas, especialmente por los compañeros de guerra de Chris Kyle, muchos de los cuales siguen en este mundo gracias a él. bastante bien. Sí, aunque, mira, yo no le daría tanto tiempo sabiendo que a veces ya que Estados Unidos está viendo Progrelandia
y sabiendo que hay bastante gente con un pseudo moralismo pedorro que le intentarán imponer a cualquier, intentarán imponerlo a toda persona sin importar si esta persona utiliza la razón o no, mae, porque siendo franco, con este tipo de personas ya no utilizar la razón es la mejor solución que puedo utilizar. Pero pero como dije, ese tipo de idiotas que son los progres capaz lo terminan eliminando por alguna razón loca, diciendo alguna cosa moralista pedorra del asco que va a terminar jodiendo esto. Sabiendo que literalmente han quitado cosas solo por decir tales estupideces como cierto polémico porque una piedra supuestamente representa tal X cosa, cuando literalmente la piedra puede simbolizar algo diferente y literalmente lo tuvieron terminado acosando, cuando antes son las mismas. Cuando lo más gracioso es que los tipos se hacen decir ser los más tolerantes, toda esa onda, y luego cuando ni siquiera son los más tolerantes, o cuando es más chiste de que intentan luchar contra todo aquello que está mal y son ellos los que literalmente terminan fomentando aquello que está mal. Lo cual es gracioso. Y además ignoran el sonido de afuera. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, A ver. esto es Armapedia, y te des... Bueno, para mí ha sido bastante interesante saber más sobre este gran tirador, de uno de los grandes tiradores de la historia que se tiene. También de Simon Haihai, que es otro que había hace tiempo y tal vez a futuro traigamos la reacción, aunque yo me lo había visto. Pero literalmente como persona, saben que de verdad no voy a negar que me gusta bastante las armas de fuego y todas esas ondas, incluso los temas de tipo militar, entre otras cosas. Pero bueno, hasta aquí mejor voy dejando ya el video, aquí voy cortando, lo cual me despido, gente. Espero que hayan disfrutado y que les haya gustado este contenido que a veces tal vez suba y no sé si le darán apoyo o no. Pero si en todo caso también les gusta este mismo tipo de temas, por lo cual puede que lo traiga más futuro o no. Por lo cual aquí me despido. Adiós.